Bendiga. Quiero antes de empezar de una vez con mi oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir por la bendición de este día. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por darnos a conocer la verdad. Queremos Señor en esta tarde presentar este tema, pero que tú seas, Señor, quien dirija todas las palabras que aquí se digan. Y que quede claro y entendido a todos aquellos que puedan ver y escuchar este mensaje, Señor, para que puedan conocer la salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el hermano Ovidio una pregunta, pero yo no sabía si poner una pregunta o un pensamiento. ¿Será que antes del monte Sinaí había ley o no había ley? Es una pregunta como yo podría estar pensando, ¿había ley o no había ley? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que antes del Sinaí no existía la ley? A ver, ¿han escuchado? No tengan miedo, díganme porque yo necesito saber. Porque yo he escuchado que antes del monte Sinaí no existía ley. Antes de ahí no. Entonces yo en esta semana, yo tenía el tema hace tiempo, pero yo leyendo la Biblia me encontré con este versículo y dije yo, este va a ser el versículo de la lectura bíblica. Y dice, como leyó el hermano Antonio, ¿acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? En el libro de Job, quien dice esa pregunta es Elifaz, donde él está acusando a Job en ese momento. Y entonces le pregunta a Job que si él nació antes que Adán. Ahora, ¿quién le dijo a Elifaz que Adán existió? ¿Quién le dijo a Elifaz que Adán existió alguna vez? Alguien se lo dijo, pero la Biblia no dice. Quiere decir que este grupo de personas que estaban en el tiempo de Job, del patriarca, la nación de Israel no existía, pero ya ellos sabían de la existencia de Adán. Lo que me da a entender este versículo es que el mensaje de la salvación no era predicado escrito, sino oral. Y me llegó ahí, mientras yo estuve sentado, que en la lección de hoy, el gobernador, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Eres tu rey? Y le dijo a Jesús, ¿lo dice por ti mismo o lo oíste de alguien? Entonces ustedes se van a encontrar con personas que le van a decir no había, pero no porque ellos están convencidos ni que escudriñaron las escrituras, sino que escucharon que alguien dijo eso. Alguien se lo dijo, ahora yo voy a repetir lo que yo escuché. Y ahí está. Entonces, decidí poner ese versículo como que ¿quién le dijo a él que existió Adán? Alguien se lo dijo. Lo escuchó de alguien. Dios hizo una promesa en el jardín de Edén a Adán y a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Pero el apóstol Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, pero en Génesis nosotros encontramos la promesa de la simiente. Y Pablo dice que a Abraham fueron hechas las promesas. Lo que quiere decir que esa promesa que se le hizo a Adán y a Eva es una promesa para toda la humanidad. Porque en ese momento ellos no tenían hijos. Entonces es una promesa para toda la humanidad. Ahora Dios elige a Abraham para sacar una simiente santa en la cual tendría que venir el Mesías. Amén. Entonces Abraham parece que está hablando, Pablo está hablando con personas que creen que como ellos son simientes de Abraham, la promesa es para ellos. Pero ahí dice, a Abraham fueron hechas la promesa y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos,
sino como de uno. Y dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces, esa promesa que Dios hizo allá a Adán y a Eva es la misma simiente que está hablando aquí de la promesa que se le hizo a Abraham. Ahora, en el monte Sinaí, antes del monte Sinaí, había ley. Parece que el apóstol Pablo se encontró con personas que estaban hablando de eso. No, antes de ahí no había ley. Pero los que todavía hoy predican eso, parece que no se han encontrado con estos versículos. Dice aquí Romanos 5:13. Antes de la ley, antes de que se diera la ley allá en Sinaí, ya había pecado en el mundo. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si antes de que se diera la ley en el monte Sinaí ya existía el pecado, quiere decir que entonces existía la ley. Porque ¿de qué se estaba acusando de pecadores si no existía ley? Entonces ese versículo, no sé si es que no lo han llegado a oír, pero si alguien puede, está en las redes, comparte esta prédica para que aquellos que no han podido leer estos versículos puedan leerlo. Ahora, Romanos 4:15 dice, la ley produce ira. Y usted dirá, ¿cómo que produce ira la ley? Los deseos de la carne son contrarios a la ley. Si usted quiere hacer algo, pero la ley dice no lo haga, usted se va a llenar de ira, porque usted quiere hacer eso. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si Adán fue culpado de pecador, fue porque transgredió la ley. Quiere decir que existía ya la ley. Ahora, la definición bíblica de qué es pecado, Juan lo dice, a pesar de que Santiago da también una definición diferente. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Si a usted lo estamos llamando al arrepentimiento, ¿de qué se debe arrepentir? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? O sea que a usted se está llamando a arrepentirse de la infracción de la ley, según la definición. A veces yo utilizo la matemática y a todos nosotros nos dieron el método de sustitución, ¿verdad? Si A tiene un valor y B tiene un valor igual a A, entonces yo digo que A y B son iguales. Puedo sustituir, en vez de poner la letra B, puedo poner A. ¿Verdad? Ese es el método de sustitución. Entonces, donde quiera que aparece pecado, usted puede sustituir transgresión de la ley. ¿Bien? Ahora, ¿existió la ley antes en el cielo? Vamos a ver si en el cielo existió la ley. Como fue antes del Sinaí no había ley, vamos a ver entonces si en el cielo, antes de que existiera el pecado, había ley. Dice Ezequiel 28, 15, 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, está hablando de Lucifer, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Si sustituimos pecaste, ¿qué vamos a poner ahí? Transgrediste la ley. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Ahí sabemos de quién está hablando. Ahora Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿él quería ser como Dios? Ahí en la ley dice que no tendrás otros dioses. Entonces, él estaba violando ese mandamiento. Pero miren lo que dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Homicida desde cuándo? Hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces desde el principio era homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Desde cuándo es eso? O sea que la mentira, el padre es él, quiere decir que él fue que se la inventó. Porque es el padre de la mentira. Lo que quiere decir que entonces él violó otro mandamiento ahí. Quiere decir que la ley existía en el cielo.
Y Jesús está confirmando eso. Entonces debemos creer en Jesús. Ahora, ¿existía la gracia de Dios en el cielo? Y usted puede confirmar eso. Mire, en Apocalipsis 12:8 hay una palabra que yo la puse en negro. Ahí. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahí está hablando de los ángeles caídos, ¿verdad? Y dice, ni se halló ya lugar. Ese que no se halló lugar es, yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene la casa llena ya, tiene muebles, de todo tiene. Pero a usted le gustaron unos muebles por ahí o se los regalaron. Y usted dice, yo me voy a llevar esos muebles, pero no hay donde ponerlos. Porque usted tiene la casa llena. ¿Qué usted debe hacer? O sacar el mueble porque no hay espacio, o sacar el que está dentro, afuera. Ya no hay lugar. Quiere decir que Dios buscó lugar para ellos y dice que no se halló lugar para ellos. Y entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ellos haber pecado en el cielo, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Ya no podían estar ahí en la presencia de Dios. Por eso el pecado no puede morar con Dios. Por eso en la resurrección nosotros debemos ser transformados para poder estar en la presencia de Dios. Ahora, cuando yo llegué a uno de los mandamientos, que fue uno de los que me motivó a sacar este tema, yo voy a ver los mandamientos de Dios antes, solamente en el libro de Génesis, los 10 mandamientos en el libro de Génesis, que es el primer libro que encontramos en la Biblia. No se ve muy claro, ¿no? Pero dice Génesis 3:5, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, el enemigo le dice a la mujer que iba a ser como Dios, que era el mismo deseo que él tenía de ser como Dios. Ahí viola el primer mandamiento. Dice Génesis 35:2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces esas estatuillas que tenían la familia de Jacob y todo lo que servían, entonces Jacob tenía que saber que tener esas imágenes era pecado, que le dijo a ellos, despójense de todo eso. Y entonces el mandamiento número 2 dice que no se hagan imagen, ¿o no? Ahora, vamos a ver el tercer mandamiento, dice, entonces Isaac dijo a su hijo, yo creo que todos conocen este pedacito aquí, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y Jacob respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Aquí Jacob se está haciendo pasar por Esaú. Y sabemos que Isaac envió a Esaú a buscar que le matara y le hicieran un guiso, ¿verdad? Y bueno, su mamá vino y le dijo, mira, ven, coge rápido, ven, cocínate este corderito. Y él se lo lleva. Y entonces Isaac se sorprende y dice, ¿cómo fue que tú me trataste tan rápido? Y entonces Jacob toma el nombre de Dios en vano. Dice ahí, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrara delante de ti, de mí. Quiere decir que está tomando el nombre de Dios para hablar una mentira. ¿Verdad que sí? Entonces ahí encontramos el tercer mandamiento. Ahora, el cuarto mandamiento, Génesis 2:3, dice, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando yo pregunto a alguien, ¿qué es santo para ti? Ellos me dicen, bueno, ser santo es apartado. ¿Apartado de qué? Nosotros como santos debemos estar apartados del mundo, de los demás. Pero el séptimo día, si Dios lo santificó en la creación, lo apartó de los otros días. Porque es apartado santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que si Dios lo apartó en la creación, todavía el sábado sigue siendo santo. Ahora miren el mandamiento número 5, dice, Génesis 35:22. Aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, y de eso se enteró Israel. ¿Ustedes creen que Rubén, cuando se acostó con la concubina de Israel, él
deshonró a su padre o no? Entonces, ¿le gustó a Israel? Si eso no es nada. Perdió su primogenitura porque le dio la primogenitura a José entonces. Quiere decir que él, al deshonrar a Jacob no le aceptó eso. No era bueno entonces. Ahora el sexto mandamiento dice, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso fue allá en el principio. Ahora yo le pregunto, cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo lo maté porque era bueno, a matar. No, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces él sabía que matar era malo, conocían el mandamiento. El número 7 dice, en este mandamiento chequen, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ustedes saben quién está hablando ahí, ¿verdad? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pues miren, yo estaba hablando con un amigo acerca del rapto secreto y yo le estaba haciendo preguntas. Y entonces surgió que de allá brincamos a la ley de Dios. No sé cómo, no me acuerdo. Pero yo le dije, él me dijo que la ley de Dios no existía antes, ni en el Génesis, ni en esos libros, sino en el Éxodo, cuando llegan a Sinaí. Entonces yo le dije, le hice esta pregunta y yo le dije, ¿cómo entonces José sabía que si se acostaba con la mujer de Potifar, él estaba pecando? ¿Cómo sabe? No, porque él le temía a Dios, fue la respuesta. Claro, de verdad que le temía a Dios. Pero entonces él no conocía el mandamiento de no cometer adulterio. Él tenía que conocerlo porque él sabe que entonces eso era pecado. El objetivo fue que él no quiso aceptar que existía la ley ahí. Que José no sabía, sino que era porque tenía. Pero yo espero que él vea esta prédica de hoy. Miren el octavo. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Eva tomó de algo que estaba prohibido, se robó esa fruta. Entonces, en ese árbol estaba la ley de Dios. En ese árbol, en ese mandato de no vas a comer porque vas a morir, la paga el pecado de muerte, estaba centrado en los mandamientos de Dios. El noveno mandamiento dice, con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces eso fue lo que Dios le dijo a ellos, que no comieran de ningún árbol. No. Entonces hizo una calumnia ahí. Dijo que Dios dijo, no dijo. Entonces no calumniarás. El 10 dice, Génesis, que es la codicia, al ver la mujer, primero vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Ella codició ese árbol y por eso tomó del árbol. Lo que quiere decir que ella violó también el mandamiento número 10. No codiciarás. Entonces existía la ley. Ahora, como a mí me dijeron que José no se acostó con la esposa de Potifar porque tenía temor a Dios, el Señor va a decir cómo que nosotros debemos aprender a temerle. Dice Deuteronomio 31, 12, 13. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, ¿y quién más? Y los extranjeros que estén en tus ciudades. Dios no dejó a nadie fuera. Para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué deben hacer? Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces el temor a Dios es oír la palabra y cumplirla. ¿Verdad que sí? Entonces, si José tenía temor de Dios, era porque entonces había oído la ley de Dios y la puso en práctica. También los hijos de ellos que no la conocen podrán oírla. Recuerdan que Elifaz dijo que Adán, habló de Adán, quiere decir que lo oyó. Y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. Entonces, cada vez que ustedes ven la palabra temer, usted va a encontrar por ahí muchas veces los mandamientos de Dios. Muchas veces. Ahora, como muchas veces las personas que dicen que no existía la ley antes de, quiere decir que la gente se salvaba por guardar la ley. Eso es lo que me han dicho. Que usted guardaba la ley antes de Cristo y usted se salvaba.
Y ahora, después de Cristo, estamos bajo la gracia. No bajo la ley. Pero el concepto de bajo la ley lo vamos a entender hoy. Vamos a avanzar un poquito. Y dice aquí la gracia de Dios. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo le pregunto, ¿el pueblo de Israel mientras estuvo esclavizado en Egipto estaba haciendo buenas obras para que Dios lo liberara de allá? No. ¿O fue liberado por gracia? Ellos no hicieron nada, simplemente clamar a Dios. Entonces Dios oyó su clamor y lo libertó. Entonces eso es gracia. En Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí había gracia, entonces quiere decir que Dios le dio la oportunidad a Noé de vivir. En Jueces 6:17, aquí dice, él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. Ese es Gedeón que halló gracia ante Dios. ¿Para qué? Para liberar al pueblo. No era que ellos estaban haciendo cosas buenas, porque ellos estaban adorando unos ídolos en ese momento. Ahora, yo creo que este es el versículo que da claramente lo que es la gracia de Dios. Génesis 33:15. Ustedes recuerdan que Jacob engañó a Isaac para tener la primogenitura de Esaú. Y miren aquí, Esaú dijo que él iba a matar a Jacob. Él dijo que iba a matar, que por eso fue que Jacob se fue para de Labán. ¿Verdad? Pero miren lo que dice aquí. Dijo Esaú, dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob respondió, ¿para qué? Si he hallado gracia a los ojos de mi Señor. Lo que quiere decir la gracia es que la oportunidad de vivir te la da Dios. Entonces, Esaú le dio una oportunidad a Jacob para que siguiera viviendo. Eso es la gracia. No es que usted ahora voy a andar desobedeciendo, no. Es que la gracia es la oportunidad que Dios te da a ti para tú vivir. Por eso Adán y Eva no murieron. Ahora, la gracia después de Cristo es la misma. Dice, así que si el Hijo os libertara, seré verdaderamente libre. Ahora, ¿quiere decir que usted tiene que hacer algo para que Dios lo libere? ¿Jesús lo libere? No, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, Hebreos 11:24, yo a él, cuando él me dijo a mí que antes no había ley, yo le dije, ok, tú alguna vez, por eso yo, la pregunta que Jesús le hizo a Pilato, ¿eso lo dice por ti mismo o que lo oíste de alguien? Te lo han dicho, ¿verdad? Yo le dije, ¿tú has leído alguna vez el capítulo 11 del libro de Hebreos? No, yo no he leído el libro de Hebreos todavía. O sea que él me está diciendo algo donde él no ha escudriñado la escritura. Entonces me está diciendo algo que él oyó y me lo está repitiendo a mí. Entonces yo le dije, mira, pues tú vas. Yo le empecé a leer el libro de Hebreos, el capítulo 11. Yo le dije, mira, aquí dice Abraham por fe, Gedeón por fe, Rahab por fe. Ahí no, ninguno dice que por ley. Todo lo que ellos hicieron fue por fe, todo. Y entonces, por la fe, Moisés todavía no ha llegado al Sinaí. Mire, dice aquí, por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Entonces, dice el oprobio de Cristo. Quiere decir que entonces Moisés conoció de Jesús, o sabía o no. Ahora, miren aquí, bajo la gracia hay que guardar la ley. Hay que guardar la ley bajo la gracia. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Ahora, ¿dónde se van esos versículos? O sea, nosotros ahora por gracia vamos a confirmar la ley. Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? Pecaremos, sustituyan ahí, pecaremos por el método de sustitución. Transgrediremos la ley. Ajá. Vamos a ponerla así.
¿Qué pues? ¿Violaremos la ley porque no estamos bajo la ley? Si no bajo la gracia. De ninguna manera. Entonces, Pablo no me está diciendo ni violar la ley porque estamos bajo la gracia. Miren, pecaremos. Ahora, ¿violaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, no podemos violar la ley porque estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo es claro. Ahora, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada significa. O sea, ser judío nada significa. Y la incircuncisión nada significa. Si usted no es judío, tampoco eso significa nada. Lo que importa que es guardar los mandamientos de Dios. Entonces el apóstol Pablo es claro. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que conozcan la ley o no la conozcan? La rechacen o la acepten. ¿Qué es lo que va a pasar? Romanos 2:12 dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, estar bajo la ley, ustedes van a ver una imagen de que es estar bajo la ley. Romanos 2:14 dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, no la saben, no se la conocen, nadie se la ha dicho, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Si yo no he aceptado al Señor, pero yo sé que robar es malo, yo no robo, pero yo no conozco la ley. Yo no sé que hay un mandamiento que dice que no robará. Una profesora, cuando yo estaba en mi bachillerato, en la clase de religión, ella me dijo que ella dijo ahí en la clase que ella fue una vez a la cárcel a visitar a los presos. Y el preso estaba ahí y ella le leyó los mandamientos de Dios. Y él dijo que él no sabía que eso era un pecado. Estaba preso. Él no sabía que era un pecado porque él nunca había leído eso. Él se enteró ahí cuando ella se lo dijo. Y ya era un hombre. O sea que no oyó la ley, pero él sabía que robar era malo, ¿no? Él sabía, porque nadie que se roba una cosa, míralo aquí. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, quien nos va a juzgar a nosotros es por medio de la ley. Si usted la está violando porque usted oyó, no porque usted escudriñó, sino porque usted oyó, usted va a ser juzgado igualito que el que la oyó. Ahora, miren esa imagen. Ahí hay un martillo y detrás, ¿qué hay? Hay un preso. ¿Qué significa estar bajo la ley? Ustedes saben que a nosotros nos acusan de que nosotros estamos bajo la ley. Que nosotros estamos bajo maldición, nos dicen. Pero ustedes se van a dar cuenta que es al contrario. Romanos 3:19-20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese muchacho que estaba preso conoció que era pecado porque le mostraron la ley. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. O sea, estar bajo la ley es estar bajo pecado. Eso es estar bajo la ley, bajo pecado. Así, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de Adán, de uno, ¿verdad? Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes vieron de qué nos acusan a nosotros? De que estamos bajo la ley y que somos malditos porque guardamos la ley. Pero yo le voy a la pregunta aquí. ¿Guardar la ley nos salva a nosotros? No. Pero no guardarla, ¿lo condena a usted? Entonces, oye, usted no la guarda. Si usted la guarda, no se salva por eso. Pero si usted no la guarda, usted se condena. Es condenado. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Miren, dice ahí Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. La Biblia es clara de que la ley no es la que salva, sino es Cristo. ¿Verdad? Ahora, miren lo que dice Daniel. ¿Quiénes son los que están bajo maldición? Miren quiénes están bajo maldición. Dice aquí: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual, ¿qué pasó con los que traspasaron la ley de Dios? Dice: ha caído sobre nosotros la maldición. Entonces, los que violan la ley son los que están bajo maldición, no los que la guardan. Es al revés. Entonces ellos nos acusan: no, ustedes están bajo maldición porque ustedes están bajo la ley, porque ustedes la guardan. Pero la Biblia me enseña a mí que los que la violan son los que están bajo maldición. ¿Por qué? Ustedes lo van a ver. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Entonces, como usted viola la ley, ustedes están en pecado. Ahora miren una respuesta bíblica. Mateo 23, oigan claro: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis que lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, miren lo que dice lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, Jesús le está diciendo: mira, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Pero entonces Él dice que usted debe hacer eso, pero sin dejar de hacer, ¿qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban diezmando. Entonces usted debe de hacer todo eso sin dejar de hacer lo otro. Ahora, Romanos 9, 30 al 32 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué fue que no la alcanzó ellos? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que usted va a guardar la ley, pero es por medio de la fe. Exactamente, no es que usted va a decir: bueno, yo la voy a guardar para salvarme. No, usted por la fe la va a guardar. Ahora, vamos a ir avanzando rapidito, ya no nos falta mucho. El pacto, aquí, hermano, es que, aquí está el problema. El pacto, hermano, vamos a entender el pacto. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Yo quiero que ustedes atiendan para que ustedes sepan lo que es el pacto. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto. El pacto tiene unas palabras para que usted sepa qué es el pacto. Y dice ahí que son los 10 mandamientos. ¿Cuánto? 10 mandamientos. Ahora, en Hebreo 9, 19 al 20 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: mira, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿De quién era la sangre? ¿De quién era? ¿A quién le pertenece la sangre? No, ¿a quién pertenece la sangre? Ahí dice: esta es la sangre del pacto. O sea, la sangre le pertenece al pacto. La sangre dice ahí: esta es la sangre del pacto. Del pacto. Y ustedes van a ver por qué la sangre es del pacto. Entonces, en el pacto, si nosotros no entendemos cuál es el pacto, va a haber problema. Porque ustedes van a decir: no, estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero este es el antiguo pacto, el primer pacto. ¿Qué exige la ley? Dice Hebreos 9:22: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, ¿qué exige la ley? Mire, la ley, usted ve que abajo dice la vida del transgresor. Eso es lo que exige la ley. O sea, el pacto, si usted lo viola, va a exigir su vida. Si usted lo viola. Entonces, ¿cómo usted le paga la ley? Con la sangre. Con la sangre. Mire, Levítico 17:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre.
¿O no fue la vida que dio Jesús por nosotros? ¿Y por qué dice que somos limpios con su sangre? Porque la sangre es la vida. Entonces, lo que exige la ley es la vida del transgresor. Entonces, Cristo está pagando por su transgresión. Cristo está pagando por su transgresión con su vida, que es su sangre. Entonces, ustedes verán que dice Jesús: por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre, y cualquiera que la coma es eliminado. Finalmente, miren, no es que se acabó, espérense. Finalmente, estoy leyendo, en Levítico 5:17, finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Cualquier cosa que usted haga. Dice que si usted la hace, Dios le dijo no lo haga y usted lo hace, su pecado va a caer sobre usted. Y él llevará su culpa, su pecado. Dice Hebreos, oiga ahora, Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente, en Hebreos, estamos en el Nuevo Testamento, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya yo sé cuáles son los mandamientos que no debo violar, pero yo voluntariamente lo voy a violar. Ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio que Jesús hizo entonces, para usted, si usted lo hace voluntariamente, es en vano. Porque usted está voluntariamente violando la ley. Entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, tenía que sacrificar un cordero por ese pecado. Pero Cristo murió una sola vez. Usted no puede volver a matar a Jesús. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque si usted roba, ya usted pecó. Si usted mata, ya usted pecó. Cualquiera que usted viole, usted está pecando. Ahora, miren ahora, el nuevo pacto. Miren a ver de quién es la sangre, dice él. El perdón por la violación del pacto, que son los 10 mandamientos. Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre ¿de quién? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora vamos a ver el nuevo pacto que Jesús hace, de quién es la sangre de Jesús. Dice, San Mateo 26:28, porque esto es mi sangre, ¿de quién? Del nuevo pacto. Entonces, ¿a quién Jesús le está pagando? Al pacto. A Jesús le está pagando la transgresión de la ley con su sangre, para que nosotros entonces podamos ser salvos. Porque si nosotros pagamos, morimos. Porque nos va a exigir la vida y nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Necesitamos entonces la sangre de Cristo que nos va a cubrir de todo pecado. Entonces Jesús mismo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Pero ya sustituí ahí la palabra pecado y que por el perdón de que es de la transgresión de la ley. Fue una sustitución que hice. Entonces yo escuché, ya estoy acabando. Yo escuché que como dice Jeremías, que el nuevo pacto se va a hacer con la casa de Israel. Pero usted no va a encontrar en la Biblia que el nuevo pacto se hace con los gentiles. Usted puede leer toda la Biblia y no hay un nuevo pacto con los gentiles. La Biblia dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel. Lo dice Jeremías 31, no lo voy a leer, ahí está, que el pacto es con la casa de Israel. Y Hebreos 10 confirma que ese pacto, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Es un nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto que Jesús hace es con muchos. Es con muchos. Entonces la sangre de Cristo es para pagarle a la ley, a la violación que han hecho la ley, para que nosotros entonces no seamos culpables delante de la ley. Entonces Cristo nos va a cubrir y Dios, en vez de vernos a nosotros, va a ver a Jesús. Para finalizar, dice, si no acepta la sangre del pacto, Romanos 6:23 dice, porque la paga de la transgresión de la ley, que es el pecado, ¿verdad?, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Mateo 7:22 y 23 yo lo busqué de otra traducción, nueva traducción viviente, porque esa traduce la realidad de la palabra. Muchos dicen otra palabra,
dice hacedores de maldad. La mayoría de la Biblia es hacedores de maldad, pero la palabra que es esa que está aquí, en rojo, dice: el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Hay a cristianos que le está hablando, porque es en el nombre de Jesús que ellos están haciendo todo eso. Ahora, ¿qué es lo que le va a responder? Nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violaron, ¿qué? La ley de Dios. Entonces eso es lo que Jesús va a decir. Si usted voluntariamente la está violando, eso Jesús le va a decir. Voluntariamente no, porque a mí me dijeron que escudriñen la Biblia para que no diga lo que usted oyó. Ahora, el pacto es eterno. Y esta es mi última presentación, creo. Es que, hermano, cuando yo tengo el tema ya terminado y me dicen, mira, te toca predicar, yo empiezo a leer otra vez. Y entonces aparece más versículo y yo le tengo que meter. Ay, hermano, ya hay tanto que yo lo dejo. Isaías 24:5-6 dice: y la tierra fue profanada por sus moradores. ¿Por qué fue que fue profanada? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron ¿qué? El pacto eterno. Si es eterno, quiere decir que siempre ha existido. Por esa causa, la maldición, ¿por qué? ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Por ello pecar, la maldición cayó sobre ellos. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos y los habitantes de la tierra, y disminuyó la población. ¿Por qué disminuyó? Porque solamente los salvados van a quedar. Los salvados. Ya. Vámonos. Ah, mire, lo leí, no se lo había puesto. Entonces ya, este sí es el último. La advertencia de Dios es, cuando se levanta en medio de ti un profeta, ahora lo que más hay es profeta, o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, mira, puede decirle, mira, se va a cumplir tal cosa y se cumpla. Hermano, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, pero él te dice a ti, vayamos tras dioses ajenos, y ese tras dioses ajenos es simplemente violar los mandamientos, que tú no conoces, y servir, y veámoslo. No escuchará la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueños. Eso no es que no, porque aquí hicieron un milagro. Acuérdense que Jesús dijo, aunque hagan milagros, hagan esto, lo otro, profeticen. Si violan la ley, no. Dice aquí, no escuchará la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Entonces, si usted se va a llevar de los milagros, entonces usted va a caer en la prueba. Se va a ir. Para saber si amáis a Jehová. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amáis, vosotros, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Jehová vuestro Dios seguiréis, y a él temeréis. ¿Y qué dice? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o señalador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová. Cuando él dice a usted, mira, allá eso tú no tienes que guardarlo porque eso es para allá, eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Tú no vas a morir si tú violas ese mandamiento que Dios te dio. Muchos le dicen, ay, Dios mío, que yo me quiero alargar a veces. Yo estaba en un estudio bíblico y dejé de darlo porque la esposa del hermano mío le dijo, yo no creo que porque no guardemos el sábado nos vamos a perder. Entonces, eso fue lo que dijo la serpiente a Eva. Tú no vas a morir porque tú violes el mandamiento. Tú no vas a morir por eso. Entonces, vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto por gracia y te rescató de la casa de servidumbre por gracia y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduviera, así apartarás el mal del medio de ti. Ya, hermano, la clase se acabó. Entonces, hermano, me pasé con 6 minutos. No, ya se acabó. Hermano, el pacto son los 10 mandamientos. Y yo le voy a decir, si la sangre pertenece al pacto, ¿a quién pertenecía la sangre del cordero que matan a Adán y Eva? Al pacto. La sangre del sacrificio que hizo Noé, un sacrificio que hizo Adán, ¿de quién era esa sangre? Del pacto. Y Abraham, cuando fue a sacrificar, ¿de quién era la sangre? Entonces, ¿existía el pacto antes del Sinaí? ¿Entonces estamos claros? Que Dios le bendiga. Amén.
gracias a nuestro hermano Carlos por el mensaje.